Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Episodio número 115 Vamos. de PLF. Venimos avanzando. Y hay unos que te extrañaban, ¿no? Porque los últimos 2 episodios los hicimos sin ti. Qué Me dijeron, mentirosos. pero lo abandonaste a Elo, Nos se peleamos. separaron. ¿Qué pasó? Y dije, no, Elo siempre vuelve, pero definimos y determinamos con Elo que cuando tenemos un invitado Sí. de forma virtual, que es muy difícil, la verdad, hacer La dos verdad, hosts y un invitado. No se puede. No se puede, así que Elo fue el que sugirió, Uri, entrevistalos vos y después hacemos uno por semana también nosotros como siempre. Elo, ¿todo bien? Todo bien, todo correcto. Bueno, Elo, ¿de qué vamos a hablar hoy? De Giur, conversión. La conversión al judaísmo, ¿no? Y este es un tema que la verdad muchos de los que nos estaban viendo o escuchando por Twitter o incluso en YouTube nos pidieron que hablemos de este tema, así que siempre nos gusta, ¿no? Que la gente nos diga, ¿por qué te reís? No, justo ayer una persona, le mando el saludo, no voy a decir el nombre, nos mandó un WhatsApp ahí a plf.com diciendo que estaba interesado por un curso de conversión. Yo le dije, no, mirá, tenés que ir con tu rabino local, y era de la Florida, de Estados Unidos. Bueno, puede ser otro que Jeff. Y bueno, sí, él me dijo, no, pasa que acá es muy complicado. Le dije, bueno, así es la conversión. Bueno, vamos a hablar un poco de eso y a ver, también es interesante de por qué de tantos temas que se puede hablar del judaísmo, si bien ya vamos 115 episodios y Dios mediante vamos a tener muchos más, siempre es un tema recurrente que ya varios nos pidieron. ¿Y por qué no hablan de la conversión? ¿Cómo es la conversión? ¿Cómo se puede hacer la conversión en el judaísmo? ¿Cuál es la actitud de los judíos frente a los conversos? Y eso, así que definimos, no solamente vamos a hacer un podcast, un episodio, sino 2 episodios por la complejidad del tema. Así que estos van a ser nuestros 2 próximos episodios, 115 y 116. Vamos a hablar sobre la historia de la conversión en el judaísmo, los requisitos para la conversión en el judaísmo y un poco de algunos personajes históricos que se han convertido al judaísmo según la tradición y por supuesto también cuál es la actualidad al respecto de esto. Elo, si yo te pregunto, Sí. Ger, Sí. ¿cómo traducís la palabra ger? Bueno, ger sería aparentemente converso, ¿no? Un ger tzedek, un justo converso. Muy bien. Ahora vamos a hablar de eso, porque vamos a empezar con los términos para clarificar algunas cosas. A mí el término converso nunca me gustó. No me gusta la idea del término converso porque es como, siento que es como la metamorfosis de Kafka, ¿no? Es ser un ser humano, transformarse en otra cosa, para bien o para mal, y perder la identidad absoluta. Que hay algo de eso, ¿no? En el Giur tradicionalmente, algo que vamos a ver que un ger, ¿sí? Un converso, vamos a llamarlo, ahora quiero buscar otro término, que nolad damei, dice la Gemara, es como un recién nacido. Y algo como que es un renacer y pérdida de la identidad anterior. Pero hay mucha gente que, bueno, quiere convertirse, acercarse al judaísmo, pero no quiere desarraigarse de su familia o de algunas costumbres, de comidas, de usanzas de ropa y de sus amigos y demás. Entonces, el término ger como converso no me cierra del todo, pero no solamente no me cierra de eso, sino que el término legayer, que significa convertir, sería el verbo, ¿no es cierto?, que muchos dicen, no, eso es la conversión o convertirse, tampoco técnicamente es eso, porque viene del verbo en hebreo lagur, ¿sí? Que comparte las mismas letras, ¿no es cierto? La gimel y la reish, esa raíz significa habitar. Ani gar, yo vivo. Y también es interesante esto porque cuando vamos a empezar a hablar de Giurim en la historia del pueblo judío, claramente, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Dónde aparecen dónde? En la Torá. Después vamos a ver que aparece en el Talmud, en el Shulchan Aruch, en la actualidad, pero primero hay que ir a la Torá. Y en la Torá y en el Tanaj en general. Eso te iba a decir, ¿en la Torá o en el Nevi'im? O sea, aparece el primer Giur. ¿Aparece en la Torá? No, lo que yo te voy a decir no. una cosa. No existe el concepto de Giur, de entendido como conversión con un due process, con un debido proceso, ¿sí? Hasta los tiempos rabínicos. Claro, eso hasta el siglo I antes de la era común o el siglo I de la era común no existía en el judaísmo el concepto de conversos. Y ahora vamos a ver, pero seguramente muchos están escuchando y van a decir, pero ¿qué pasa? Yitro se convirtió al judaísmo, Bitiá se convirtió al judaísmo, Rahab se convirtió al judaísmo y demás. Vamos a ver que no. ¿Ok? Vamos a decir que a los ojos rabínicos se tuvieron que convertir al judaísmo por otro problema que vamos a ver ahora. Pero vamos a decir, todos los académicos, y si uno lee toda la Torá y todo el Tanaj con seriedad, uno va a ver que no existe la idea de conversión. Y más aún, el término ger sí es utilizado en la Torá. No aparece ni ger toshab ni ger tzedek, como vos hiciste referencia recién, que después vamos a hablar un poquito, esos son términos rabínicos, pero aparece la idea de ger. ¿Sí? Ger muchas veces se lo antepone con esraj.
¿Ok? Ezraj es como un residente. Y ger es una idea de extranjero. Por ejemplo, Abraham, cuando se presenta, Avinu se presenta frente a los habitantes de la tierra de Canaán y le dice, ger betoshav anoji. Yo soy un extranjero, ani ger, betoshav y también residente. Es como que tiene un estatus dual. Y la Torá muchas veces hace énfasis en esa idea de, al pueblo de Israel lo llama geirim. Ki atem aitem geirim bemitzrayim. Porque ustedes fueron geirim, conversos en la tierra de Egipto. No. ¿Qué significa? Ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, ¿se entiende? Sí, sí, sí. El término ger hay que entenderlo en la Torá y en el Tanaj en general como un extranjero, es decir, alguien que no nació en el seno del pueblo de Israel. Ahora bien, ese ger extranjero sí puede sufrir a lo largo de toda la época bíblica, más o menos vamos a nombrar desde el 1200 antes de la Era Común hasta el siglo IV antes de la Era Común, el estatus de un israelita, ¿ok? Con la idea de lo que llamaríamos no conversión, sino naturalización. Eso te iba a decir, claro. Hoy en día sería como naturalizado. Explica para los que no conocen el término jurídico de naturalizado. Claro, porque vos puedes ser argentino de nacimiento, por ejemplo, o naturalizado. Entonces, es decir, naciste en Chile o en China o en Israel y te viniste a vivir a Argentina. Claro. Y debido a un proceso legal, te naturalizás después de X cantidad de tiempo. Bueno. Claro, que hay diferencias. Está bueno decirlo porque, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador nunca puede ser presidente de California, no puede ser presidente de los Estados Unidos porque no es nativo. Bien, ¿no? Justo mirá qué dato que hablás, que vamos a hablar, no sé si en el podcast de hoy o el de la semana que viene, no sé cuál que llegamos, la pregunta es si hay diferencia entre un judío nativo, vamos a llamarlo en términos bíblicos Ezraj, un nativo, o un ger, un alguien que venía de otro pueblo y se naturalizó al judaísmo, si hay una diferencia legal en ambos. Te voy a decir que, si bien decimos que alguien cuando se convierte es como un Israel lejol dabar, va a decir el Talmud, cuando alguien se naturaliza o se convierte al judaísmo, es como un judío en todos los sentidos de la ley, hay algunos pequeños puntos en la ley que nunca va a poder ser. Por ejemplo, nunca va a poder llegar a ser Cohen Gadol, nunca va a poder ser sumo sacerdote. Claro. Y tampoco va a poder ser rey en Israel. O aunque hay una discusión alágica si un no judío que se convierte al judaísmo puede llegar a ser el rey. Es lo mismo que Arnold Schwarzenegger, ¿no? Como una idea de que alguien tiene que ser un oriundo de origen, ¿no? Como decimos, un judío de nacimiento. Hoy en día me gusta más este término, hablar de judío de nacimiento, judío de origen, ¿sí? O judío de nacimiento, o judío por elección, para aquel que, no siendo el judío, decide integrarse al pueblo de Israel. Claro, lo que pasa es que me parece importante, y me lo estaba anotando ahí para no olvidarme, que hoy en día, en los estados modernos, vos podés adquirir la ciudadanía, ya sea, hay dos conceptos. Uno se llama ius sanguinis o sanguinis, ¿no? Que es por la sangre, ¿no? Entonces, si vos sos hijo de un alemán o de un italiano y naciste fuera de ese país, te pueden anotar como alemán, italiano. Inclusive lo mismo pasa con los argentinos. Y después está el ius solis, que vos tenés que haber nacido en el lugar. O sea, acá en Argentina, por ejemplo, si vos venís y lo hacen mucha gente, lo están haciendo muchos de países árabes, vienen acá con la esposa embarazada, tienen el hijo. ¿Son argentinos? El hijo tiene la nacionalidad argentina por el solo hecho de haber nacido en Estados Unidos, en Argentina. Bueno, pero en Estados Unidos es lo mismo. Claro, y después, por el hijo, pueden adoptar los padres la nacionalidad argentina. Pero esto que estamos hablando del judaísmo, si lo entendés, hoy en día es una religión, pero en una época el judaísmo era un territorio con un rey, entonces tenemos que ver cómo es hoy en día, que es o por la sangre, ser hijo de, o si naciste en el territorio de. Entonces me parece que, bueno, obviamente lo vamos a hablar, pero había dos tipos de geirim, ¿no? Porque ger, como Ger Tzedek y Ger Toshav. No, pero no había uno que era el ger, era el no judío que habitaba en la tierra de Israel. Eso es Ger Toshav. Y que aceptaba los 7 mandamientos mágicos. Ahora vamos a hablar. Exacto, pero lo que dice él es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque todo el periodo bíblico está caracterizado, un judaísmo que lo entendimos como un judaísmo como si fuese una nación de Estado moderno, que cómo adoptabas ese judaísmo, cómo era, no es que había que hacer, ir a estudiar Torah, una yeshiva, empezar, no, que era, te ibas naturalizando, ibas adoptando el judaísmo como forma de vida y normalmente era por casamiento.
Claro. ¿Sí? Un israelita que se casa con una mujer de otro pueblo y lo adopta, que también esto es muy interesante, no existía la prohibición de casarse con una mujer no judía para ese momento. ¿Sí? Solamente la prohibición de los 7 pueblos cananeos, por una cuestión de rivalidad y de guerra, pero otros pueblos, su mayoría se podían casar. No, y vos lo dijiste una vez acá, ¿cuándo cambió que en vez de venir por parte de padre, como es los árabes, los musulmanes, cuándo es por vientre materno? Bueno, eso la es religión para la época de la Mishnah, en el siglo I de la era común. Todo el periodo bíblico es por parte de padre. Bueno, eso es importante decirlo. Es muy importante decirlo, ya lo hablamos en otros podcasts, lo pueden ver cuando hablamos de patrilineal y No, matrilineal. pero es importante decirlo hoy. Muy importante decirlo, pero en todo el periodo bíblico, de vuelta, el judaísmo se caracteriza por ser una nación donde la parte religiosa está, como todo pueblo tenía su religión, pero lo más importante era la tierra, la cultura propia. Entonces, alguien que directamente se casaba con un judío o con un israelita o con un israelita, ya pasaban a ser parte del pueblo de Israel, iban adoptando las costumbres. Y lo mismo, alguien que venía del territorio de Siria o de otro lugar de la Mesopotamia y empezaba a habitar ahí, era un granjero judío o empezaba a habitar con pastores y demás, iba adoptando en Shabbat empezaba a descansar, ciertos animales no comía, llevaba una ofrenda al templo de Jerusalén, empezaba a hablar hebreo. Bueno, después de un tiempo, no es que había, un año, y ese proceso de naturalización no era de un instante para el otro. Lo único que hay en el periodo bíblico, que sí hay que hablar, es que los hombres sí debían ser circuncidados. Eso sí, lo vemos desde Abraham, que él se circuncida a toda su familia, a todos sus siervos, y también lo vemos, por ejemplo, en ese episodio de Dina, ¿no es cierto? Cuando Shimón y Levi, los 2 hermanos, ven que su hermana Dina fue violada, inventan todo un estrategrama, me salió una palabra cualquiera, y ingenian algo para vengarse de los habitantes de Shem y le dicen, nosotros no te podemos dar a nuestras hijas sin que antes se circunciden. Entonces, sí tenemos varias referencias bíblicas y después, los matan cuando están todos ahí tirados en el hospital. La moral de la Torá. Sí. Eso quiero que sea el próximo episodio que yo elija. Si se puede ser moral sin la religión, sin la Torá, ¿entendés? Y si hay moralidad en vamos a hacer algo más ese episodio. Vamos a hablar si se puede ser moral sin la Torá y vamos a decir más. Me gusta el episodio. Vamos a ver si podés cumplir toda la Torá y ser inmoral. Y sí, porque por ejemplo, acá dejo un adelanto, hay que exterminar a todos los amalequitas. Ok, que justo es un holocausto, hay que matar a todo un pueblo. Bueno, vamos a hablarlo, pero ahora estamos hablando de Geirim, de la conversión al judaísmo. Sigamos. Entonces, en el periodo bíblico clásico, ¿sí? Vamos a decir desde el siglo XII antes de la era común hasta el siglo VII, VIII antes de la era común, ¿sí? Había una unión familiar, se adoptaba, se naturalizaba a alguien al judaísmo con un proceso simplemente habitando en el territorio de Israel, ¿sí? Y hay un desfavorecimiento no con cualquier matrimonio exogámico, sino únicamente con los habitantes de Canaán. ¿Por qué? Porque los habitantes de Canaán podían hacer la guerra y si no podían llegar a haber una alianza, se quería evitar. Después, ya en el siglo VIII, antes de la era común, comienza un periodo, vamos a ver, del judaísmo que pasa de lo particular a lo universal. Claro. Lo vamos a ver en los profetas. Por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta Amós, el profeta Osea, comienzan no solamente a predicar a israelitas, sino empiezan a predicar hacia afuera. Y comienzan un discurso a entender que el Dios de Israel no solamente habitaba en la tierra de Israel, sino que se podía adoptar la idea del Dios judío en cualquier lugar del mundo. Y eso abre la posibilidad a lo que sí va a pasar el término ger, con el paso del tiempo, a convertirse en una idea de converso. Es decir, no solamente tenés que venir a vivir este territorio, sino que podés adoptar ser judío fuera, ¿no? Y hay, por ejemplo, un versículo de Isaías, que lo leo en hebreo y después lo traduzco. Dígalo. Dice, Ki irahem Adonai et Yahob, ubahar od beIsrael, bineham al adamat, benilva ager alehem, benispehu al beit Yaakov. Dice, porque Dios se apiadó de la casa de Jacob y eligió a su simiente el pueblo de Israel y los puso en su territorio. Benilva ager alehem, y los geirim, los extranjeros, los van a acompañar a ellos y se les van a pegar al pueblo de Israel. Entonces, sí aparece una idea ya en los tiempos de los profetas clásicos, siglo VIII, siglo VII, antes de la era común, un discurso universalista de los judíos. Es decir, no solamente somos judíos o israelitas los que vivimos y los que descendemos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de las 12 tribus de Israel, sino que puede haber otros que se adhieran, ¿no? Utiliza benispehu, se van a adherir. Ya aparece. Pero esto va a durar poco. ¿Por qué va a durar poco esto? Porque en el siglo VI antes de la era común, ¿qué va a pasarle a nuestro pueblo? Año 586 antes de la era común, ¿qué se destruye? ¿El primer templo? El primer templo de Jerusalén. ¿Y somos exiliados a dónde?
a Babel. A Babilonia. Y una vez que volvemos de Babilonia, siendo pocos, habiendo disminuido económica, cultural y poblacionalmente, comienza un efecto contrario, ¿sí?, de un particularismo judío. Es decir, esta idea de que los judíos, otros pueblos pueden adherirse a los judíos de nacimiento, vamos a decir, no nos copa mucho, no nos gusta mucho. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque en un momento, que es un problema que hay hasta el día de hoy, fíjate cómo las cosas vuelven, es los judíos, mientras tengamos poder cultural y poder político, vamos a decirlo de una forma, y predominio a nivel cultural y numérico, no tenemos problema que uno venga y que se sume al grupo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si somos 10 judíos, ¿sí?, y hay 1000 no judíos que de un día para el otro quieren convertirse al judaísmo? Seguramente parte de nuestro judaísmo se pierda. ¿Sabés a quién le pasó eso, no? A Yeshu. Claro, los cristianos. Bueno. O sea, la secta judía cristiana en un momento fueron sobrepasados los judíos por los no judíos. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Y hoy en día, vamos a traer esta historia del día de Pero hoy. lo digo con cariño, no lo digo como algo malo. Sí, no, vamos a trabajarlo, en un minuto lo vamos a trabajar porque también es un episodio histórico, un momento histórico que hay que verlo. Entonces, estamos en el siglo V antes de la Era Común, cuando los judíos vuelven con Esra y Nehemia y demás, y empieza a haber una gran importancia del particularismo judío. Es decir, ahora sí, una mayor prohibición a un matrimonio exogámico, es decir, solamente judíos nos casamos entre judíos, ¿sí? Y aún no ver con muy buenos ojos la idea de que un no judío se suma al judaísmo. Y ahí tenemos, no sé, el episodio que es casi, digamos, una limpieza étnica, es duro decirlo y demás, pero los divorcios masivos de días tras días que iban frente a Esra. ¿Recordás ese episodio? A ver, ¿cómo Que era? los Olei punta- Babel, que los que habían regresado de del ovillo, ¿cómo Babilonia, era? Ah, que venían con las esposas que de afuera. venían, exacto, que venían con las esposas de afuera y decían, esto nos traen todos los prejuicios y todos los problemas nos traen estas mujeres paganas. ¿Por qué? El problema es que estas mujeres paganas, a los judíos no estar bien arraigados en su judaísmo, los judíos asimilaban y perdían su característica judía, ¿se entiende? En cambio, cuando un judío está bien, cumple y hace todo, bueno, se casa con una no israelita y esa no israelita adoptaba las costumbres. Pero en el exilio, cuando los judíos ya estábamos bastante asimilados, casarse con alguien por fuera, entonces empieza a ver en el siglo IV. Pero perdón XV, que lo interrumpa, Rabino, pero toda esta problemática viene a ocurrir porque estos judíos, estando en la diáspora en Babel, ya estás en otro país, ya tenés otras costumbres, te casás con una mujer no judía, pero como hablábamos antes, al ser territorial y vivir en la tierra de Israel, es fácil ser judío, digamos. Ahí está. Pero cuando los judíos vuelven en el siglo V, todavía es un judaísmo muy débil como para mantener esa idea de un judaísmo universalista, de súmense quien quiera, ¿no? Ok, entonces, pero estamos, y en el siglo IV se cierra lo que se llama el periodo bíblico clásico, ¿no? Todos los libros del Tanaj se cierran más o menos en el siglo IV antes de la Era Común. Y hasta ese momento, de vuelta, quiero repetirlo, y con esto terminamos el periodo bíblico, no existe la idea de converso, ¿sí? Un ger que es, como va a aparecer en la Septuaginta, que la Septuaginta es la traducción de la Torá del hebreo al griego por la comunidad judía de Alejandría del siglo III antes de la Era Común, aparece por primera vez la traducción de ger como prosélitos, ¿no? Que sería un prosélito, que es alguien que se adhiere y se convierte, ahora sí se entiende el término ger, sufre una transformación en el siglo III antes de la Era Común de un extranjero residente, un naturalizado, ahora sí a un converso. Alguien que, no siendo judío, adopta la religión judía. Dentro de la tierra de Israel o fuera de la tierra de Israel, porque ya para el siglo III o IV antes de la Era Común ya había judíos en muchos lugares del mundo. Entonces ahí es donde empieza a cambiar el término ger clásico a lo que entenderíamos más hoy como ger, como un converso. Y entonces venimos en el periodo bíblico, un periodo donde alguien podía naturalizarse judío, no era mucho, pero alguien lo podía hacer, por casamiento o por vivir en la tierra de Israel, solamente Brit Milá, circuncisión en el caso de los hombres, un momento de expansión universalista de súmense, ¿no? Los discursos Ki beit filati kareh lechol ha'amim, ¿no es cierto?, de Isaías, porque mi casa será llamada, porque mi casa será una casa de rezo, de encuentro para todas las naciones, para todos los pueblos, digamos. Hay una idea de universalista de los judíos en ese momento, y después un cierre particular. Ahora va a cambiar algo muy interesante, que siempre hay que hacer referencia a esto. Por un lado, mucha gente se sorprende, para bien o para mal, que los judíos, a diferencia de otras religiones, no somos proselitistas. Exacto. Por ejemplo, ¿quiénes son los más proselitistas de todos, Elo? Los
Cristianos, católicos. Los cristianos, ¿no? Y dentro de los cristianos, los testigos de Jehová van, tocan la puerta. ¿Por qué no te sumás? Lee el Nuevo Testamento, Jesús, la verdad, tu vida, alegría. Hay un discurso donde va a convencerte para eso. Bien. En el judaísmo, ¿existió o no existió esto? En un momento de la historia. ¿Qué decís? Seguramente sí, pero lo sabés vos. Yo no lo sé cuándo fue, porque la tradición rabínica, por lo menos ortodoxa, lo habrá borrado, pero que yo sepa no me consta. Bueno, hay un periodo que ahora vamos a ver en un instante que no es histórico, no es verídico, pero los rabinos se lo atribuyen a Abraham. A Abraham se lo llama Ab Ageirim, el Ab Athalat Ageirim, padre del comienzo de los conversos. Porque la Torá dice de todas las almas que Abraham hizo en Egipto. Y el Midrash se pregunta en Bereshit Rabbah, ¿qué significa las almas que hizo en Egipto? Es los Geirim, la gente que decidió a Abraham convertir, ¿no es cierto? Se dice que Abraham invitaba a la gente a su casa. ¿Por qué Abraham era tan hospitalario? Dicen los rabinos. Simplemente por quería cumplir la mitzvah de Achnasat Orjim. Sí, pero también porque tenía un sentido ulterior. ¿Que cuál era? Yo te invitaba a casa, Elo, comías y bebías todo en casa y después te decía... Uy, ¿a quién tenemos que agradecerle por esta comida? Pero ese cuentito. Ah, pero aparece en el Midrash. Hay que agradecerle a Hashem. A Boreolam. Hay que agradecerle a Boreolam. Entonces le enseñaba el Birkat Hamazon. No es un cuentito simplemente. Es esta idea que Abraham, fíjense qué interesante, es puesto en la tradición rabínica, que vamos a ver hoy, no siempre muy amante de la idea de los conversos, como el padre de los conversos. Que él se dedicaba a convertir gente, bueno, pero, a creer en un único Dios. Claro, pero lo que pasa que es difícil, porque si vos comenzás, no más allá de si Abraham existió o no existió, que ese tema otro podcast, pero digamos, si una persona tiene que comenzar un movimiento, ya sea político, religioso, un club de fútbol o lo que sea, ¿no? Necesitas tener adeptos, seguidores, followers, como por supuesto hoy que sí. con las... Entonces, salvo que, por ejemplo, Abraham diga, no, yo voy a esperar a que mi familia crezca. Claro, pero eso te iba a decir, porque si uno se pone a pensar en la Torá, no nombra a ninguno que se haya acercado a Abraham y después terminó siendo uno de los fundadores del judaísmo. Siempre la línea viene por Abraham. Abraham. Y acá, bueno, porque hay una idea muy, digamos... Pero pará, la Torá no dice la mano derecha de Abraham, alguno que trajo al principio. Como como aparece en el Nuevo Testamento. Claro, como si fuesen los apóstoles o no, los rabinos jasídicos que alumnos, seguidores, después se convierten en líderes. Ahí hay una idea de genealogía, ¿no es cierto? De padre, hijo y un brit y un pacto que se hizo de generación. Claro. Pero no es raro este discurso rabínico de pensar a Abraham como el primer padre de los conversos porque claramente se necesita, como vos bien decías. Ahora bien, el único periodo de la historia judía, más allá de este Midrash, y que seguramente el inicio del judaísmo, seguramente haya habido Abraham o otros que hayan incentivado esto. El único momento donde hubo un proselitismo a la fuerza, incluso proselitismo a la fuerza, o un movimiento proselitista fuerte, fue en la época de los Hashmonaim, de la dinastía de los Macabeos, la que se instituye. ¿Por qué? Porque los Macabim era un nuevo reino independiente judío que entendían que la forma de ampliar el territorio de Israel tenía que ver con conquistar un territorio y convertir a toda la población. Entonces, desde finales del siglo II antes de la Era Común y comienzo del siglo I de la Era Común, dos de los reyes o gobernantes de la dinastía de los Macabim, Yohanan y Hyrcanus, ¿sí? Y Alexander y Anai, convierten a 3 pueblos completos. Che, esos nombres no me suenan muy judíos. Alexander, Hyrcanus... Yohanan y Hyrcanus y Alexander y Anai. Alexander por Alejandro Magno, ¿no? Pero no era que los judíos no cambiaron los nombres en Egipto y por eso... Eso es un Midrash. Bueno. Midrash dice que los judíos no cambiaron el nombre en Egipto y otro Midrash dice que fuimos castigados por el exilio egipcio porque cambiamos nuestros nombres. Pero vamos a dejarlo para otro momento. Claramente son nombres de judíos asimilados porque era la aristocracia de los sacerdotes. Pero, por ejemplo, a los idumeos, ¿sí? Y de ahí viene también, de los idumeos, viene Ordus, Herodes, ¿ok? Idumeo. Ese me encanta, ese quiero hacer un podcast. El territorio de Edom fue conquistado y fue, aparentemente, toda la población, la mayoría, convertida a la fuerza. Lo mismo los itureos, que era una región que está en la Galilea, y parte de los nabateos. Los nabateos son los que construyeron, simplemente para que tengamos esto, en Petra. Sí. ¿Viste? Petra era de los nabateos. ¿En serio? Sí, pero un grupo, al parecer, fue también... conquistado un territorio por parte de los Hashmonaim y su población convertida a la fuerza al judaísmo. No, porque acá me interrumpo a mí mismo. Estoy anotando los temas porque como la verdad nunca nos olvidamos, ahora tengo abierto en el celular. Bueno, puse Akedat Yitzhak,
que Ya hablamos de la caída. Pero hicimos uno. Sí, ¿te acordás con el alemán que trajimos? ¿Qué alemán? Bueno, no importa, después. Alzheimer, no, que me estás cargando. Ah, no, pero que Omri. hablamos de ese Omri tema. Bohem, claro. Bueno, podemos hablar. De Ah, es verdad. Bueno, tenés razón. Bueno, pero para. Bueno, y el de Herodes me parece, bueno, más allá que está en el Talmud. Personaje fascinante. No, la otra vez estuve leyendo en internet artículos y claro, no era judío. O sea, Bueno, ok. No era y él judío, se casó pero sí era judío. no, pero se casó con una de la dinastía de los Macabim. Claro, Claro, pero que el él- Talmud dice que se suicidó, se subió, se levantó y después él la embalsamó con miel. Está buenísimo ese. Son lindas historias, pero Herodes es un personaje interesante porque a los rabinos no les gustaba mucho ¿Por qué? esta dualidad. Porque era medio judío, no judío del todo, porque tenía un pasado idumeo y había Claro. sido convertido a la fuerza. Entonces tenemos por lo menos 3 pueblos. Ahora, pero perdón, él construyó el segundo templo. No construyó el segundo, él amplió el segundo templo. ¿Y quién lo construyó el segundo? El segundo templo lo construyeron los judíos vueltos del exilio de Babilonia para el año 500. Pero lo dejaron a medio hacer. Sí, era como un Shtivalech, era sí. un lugar así pequeño, muy carente. La grandiosidad del ¿No segundo hizo templo. Metzadá también, Masada? Metzadá, hizo Keisaria, todo Sí. Keisaria. ¿Viste? Ahí, todos no lo van a ver, pero en YouTube pueden busquen la publicidad, Menem lo hizo. ¿No? En los 90, Menem era el presidente de la Argentina y creo que para la última reelección del 99 hacía todas las cosas que hizo en la Argentina. Menem lo hizo, tal cosa, Menem lo hizo. Bueno, Israel, hoy todo lo que te llevan a ver en Israel antiguo, Lo hizo Herodes. Herodes lo hizo. ¿Sí? La muralla que hoy vemos Es de Herodes. es de la época de Herodes. El muro de los lamentos. El muro de los lamentos, Keisari, el Herodión, ¿sí? Un montón, todo es de él. ¿Sí? Pero los rabinos nunca lo quisieron mucho, en ese episodio lo hablamos. Pero, entonces, vamos que para la época de los Hashmonaim, fines del siglo II, comienzos del siglo I, antes de la era común, hay una conversión forzosa a otros pueblos. Luego, eso ya desiste en el pueblo judío por una cuestión lógica. ¿Qué nos pasa en el año 70 de la era común? Se destruye el segundo templo. Sí. Y en el año 135 perdemos la guerra de Bar Kokhba contra los romanos, la tercera guerra judeo-romana. Y ahí que perdemos poder político. Y claramente solamente quien tiene poder político y militar y fuerza puede convertir a la fuerza a otros. Por supuesto que los judíos dejamos de hacer proselitismo cuando ya no tenemos poder ni autoridad. Sí, igual va media hora y quiero mandarle un saludo a todos los no judíos o que todavía no se convirtieron, que nos están viendo y que deben decir... Pueden no convertirse, no hace falta que se conviertan. No, bueno, pueden pero vernos y... Está bien, pero justamente eso, como que ellos decís, bueno, cuando... ¿Entendés, no? Porque yo me doy cuenta por los mails y por los WhatsApp, como que la gente entra porque le gusta el título, se lo sugiere YouTube, y como me pasó ayer con este que mandó el mensaje, el tipo alguien que nos está viendo está re angustiado y dice, che, bueno, tanta historia, pero ¿y yo qué hago? Bueno, vamos a llegar. No, vamos a llegar en los Vamos dos a llegar. capítulos, les prometemos. Les prometemos. Tengan paciencia. ¿Ya va media hora? Sí, sí. Bueno, ok. Entonces ahora ya llegamos a la era rabínica clásica. Ya pasamos el periodo bíblico, ¿sí? La dinastía de los Hashmonaim y el periodo rabínico clásico que se inicia hacia fines del siglo I antes de la era común y va en el siglo I y comienzos del siglo II de la era común. En el periodo rabínico clásico hay un problema, Elo. Los judíos estamos perdiendo poder político, ¿sí? Pero a la vez los judíos ya no podemos convertir y no queremos convertir a la fuerza como hicieron los Hashmonaim, pero el movimiento rabínico siente una dualidad en relación a los gentiles, ¿no? Gentiles es la forma que siempre la tradición judía trató de aquel que no es judío, ¿no? Porque empezó un momento histórico, que hoy es un momento similar en la historia, fíjate cómo las cosas vuelven cada tanto, 2000 años después vuelve, donde muchos romanos politeístas y muchos helenistas, ¿sí?, encontraban en el judaísmo una filosofía de vida y una forma de vida que les atraía. ¿Sí? Entonces había, por ejemplo, y esto hay un macor muy interesante, una fuente muy interesante en el Nuevo Testamento, ¿sí? No, yo de vuelta siempre lo digo, no es que lo utilizo como texto religioso para mi cultura judía, pero sí como un texto histórico para entender, que se habla de la importante cantidad de gentiles, ¿sí?, que se acercaban a escuchar las prédicas de los diferentes rabinos en Shabbat. Había como, no digo la mayoría del mundo gentil, algunos, pero siempre que los judíos siempre fuimos pocos, entonces que se sumen algunos era bastante, que encontraban en el judaísmo, decir, esto me gusta, ¿sí? Esto me gusta. Y empieza en la época, en el siglo I de la era común, hay un interés por el judaísmo, por la idea de un único Dios en vez del politeísmo, seguramente por esta idea de la comunidad bien arraigada que tenía, algunas costumbres que llamaban la atención. Y comienza a haber una dualidad en el mundo rabínico entre los más liberales y más accesibles a, digamos, si bien no te obligo a que te conviertas,
¿sí? Y no te presiono para que te conviertas. Si venís y tocas la puerta, te abro las puertas, ¿sí? El ejemplo clásico es Hillel, ¿sí? Y Yoshua ben Hanania, que eran dos rabinos que hay muchas historias o varias historias en la Gemara e ideas, dice que eran muy accesibles a la idea de los Geirim. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo era en la práctica esa idea accesible? Bueno, a ver. ¿Que estudien Torah? No, bueno, después, ahora en un ratito más, vamos a ver, ¿sí? Bueno. Seguramente al comienzo del próximo podcast, seguramente vamos a ver cómo era, ahora sí, un requisito formal para la conversión. Pero lo que quiero decir que eran, ahora vamos a ver los requisitos, pero lo que te digo, Elo, eran ya en su mente, en su ashkafá, como llamamos, en su forma de vida, les gustaba la idea de que alguien se convierta al judaísmo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque hay dos tipos de personas. Después vemos si el proceso es más difícil o más fácil, más largo o menos largo, más tortuoso o menos tortuoso. Pero si partís de una idea de si alguien toca la puerta, te abro la puerta porque soy abierto a ese sentido, vas a encontrar formas para incluirlo. Por el otro lado, también tenés otros más tradicionalistas o más duros y demás, como Shammai o Eliezer ben Hirkanus, que eran muy críticos con la idea de un converso. Es decir, le hacían... o directamente le negaban la posibilidad o le hacían imposible que entre. Pero perdón, Rabino, Sí. en la época de Hillel, ya... Siglo primero de la era común. Por eso, todavía estaban en Israel algunos. ¿Estaban en Israel? Sí, sí. Ah, no, bueno. Todavía estaban en Israel. Pero, y estaba todavía el templo de Jerusalén. Pero lo que estoy diciendo es que ya para el siglo I había debate dentro de los rabinos, es cuán abiertos somos a aquellos que no nacieron como judíos para que se conviertan al judaísmo. ¿Sí? Y acá comienzan a haber puntos medios, ¿sí? Ya para finales del siglo I antes de la era común y todo el siglo I de la era común hay una gran fascinación por los judíos. Y muchos comienzan a ir a escuchar a la sinagoga en Shabbat y empiezan a ver zonas grises. ¿Qué digo zonas grises? Tenías al Yehudi, al judío. Pero perdón, Rabino, ¿en qué año el emperador romano hace que el cristianismo sea la religión oficial? No, eso es recién en el 313. Todavía falta... Ah, por eso yo digo que vos me estás hablando en el año Yo ahora... estoy hablando del siglo I de la era común. 100. El año 10, 20, 30, 10, 40, 50. claro. Estoy hablando de esos años. Ah, con razón, porque me sorprende, me digas que hay tanta gente. No, pero eso... Por eso todos no van a teníamos entender. competencia, digamos, a nivel... No existía ni cristianismo ni islam, por supuesto. No, el islam Solamente seguro. era judaísmo. No, eso quería ver. Y Filosofías politeísmo. estoicas, digamos, epicuras, platónicas, aristotélicas y el politeísmo clásico del mundo griego-latino. Claro, entonces era algo único el judaísmo. Era ¿no? único, la idea de un solo Dios, Que de no un se Dios ve. invisible. Ah, está buenísimo. Atraían a había una atracción, ¿no? Había una atracción. Todo el día del estudio de la Torá empieza a tomar forma en ese momento. Entonces, pero empiezan a ver, como primera vez en la historia, antes había dos categorías: israelita y pagano. Sí. ¿Sí? Israelí o Obed Abodazara, un idólatra. Ahora comienza a haber categorías intermedias. Está el Yehudi, el judío de nacimiento. Vamos a decir que ya en este momento ya sí aparece la idea de judío por madre. ¿Ok? Aparecen también los llamados Irei Hashem, los temerosos de Dios. Que Irei Hashem aparece como una idea de gentiles que empiezan a adoptar ciertas prácticas judías, empiezan a ir a la sinagoga en Shabbat o algo así, que parece raro, pero empiezan a ir a escuchar y les agrada, pero nunca se terminan de convertir al judaísmo, por diversas razones. Pero ¿cuál es la razón principal? Bueno, No, hay que decirlo, claro, por la circuncisión. al parecer, uno de los grandes temas era la circuncisión, por lo cual había muchas más mujeres que se Eso te convertían iba a al decir. judaísmo que hombres. Bueno, por eso el cristianismo lo soluciona así, dice que no es requisito hacer la circuncisión. Entonces ahí... Bueno, eso es una simplificación, pero sí, en términos No, generales pero no digo que es la única, pero realmente, Sí, si uno sí, se pone a es pensar... mucho más abierto, abrís pero- la puerta de par en par. Pero si vos ponete a pensar que esa gente son todos adultos, entonces circuncidarse en esa época, más allá de lo peligroso que era que te podías morir, ¿no? Infectado, era doloroso. Dolorosísimo. Claro. Sí, claro que sí. Pero entonces aparece el Yehudi, el Irei Hashem, esos puntos intermedios, ¿no? Que me gusta, me siento, pero no voy a dar el paso final, por el motivo que fuese. Empieza y ahora sí comienza a estar por primera vez el concepto de Ger Tzedek, aquel que no habiendo nacido judío, habiendo nacido de cualquier otro pueblo, se convierte al judaísmo, es decir, con un due process, con un proceso que ahora vamos a hablar al comienzo del próximo podcast, ¿sí? Decide convertirse al judaísmo, es un Ger Tzedek, ¿sí? Sí, Es un justo, un tzedek que es converso justicia. justo. Converso justo. Y aparece también una categoría de Ger Toshav. Toshav, ese. ¿Qué es Ger Toshav? Un
converso residente, que significa alguien que siendo gentil decide habitar en la tierra de Israel o entre judíos, o también en el mundo, no convirtiéndose al judaísmo, pero sí adoptando los 7 principios universales noágidos. De Sheva Mitzvot Bnei Noach, que ya hicimos un capítulo de eso, Bien. que lo busquen, los 7 principios de Noach y demás, que simplemente para el que no sabe, quiero decir que este es el motivo principal rabínico para no ser proselitista. Bueno, pero diga rápido los 7. ¿Cuáles son? Tribunales de justicia, no comer de un animal vivo, creer en un solo Dios, ¿qué más? No tener relaciones incestuosas. ¿Cuál es más? No matar, robar. Bueno, no robar y no maldecir a Dios Ahí y está. no cometer idolatría, alguno de esos. Bueno. Igual después la quemará, va a traer en Sanedrin algunos más, menos y demás, pero en términos generales son esos, son como principios universales. Que esto es muy importante, Elo. Esta es la justificación rabínica en tiempos donde los judíos ya habíamos perdido poder político, ¿sí? Y que fue la justificación en la Edad Media, porque muchos cristianos en la Edad Media le decían a los judíos, ¿por qué ustedes no salen a hacer proselitismo? No, si ustedes creen que tienen la verdad, si vos él lo está convenciendo. Acá lo tengo, lo puedo leer. Dale. No adorar ídolos, Sí. no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, Dijimos, no robar, no asesinar, establecer corte de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. No, así quedó clarito. Estábamos. Sí, lo estábamos dijimos bien. Ok. Ger Toshav, entonces esta categoría intermedia, que es muy interesante, es la idea de decir, acepto estos 7 principios noágidos universales, pero no cumplo 7 de los 613 mandamientos y estoy en un punto intermedio. No soy un idólatra, tampoco soy un judío, soy este punto intermedio. Y quiero hablar un segundo de esto. Esta idea de los Sheva Mitzvot Bnei Noach, de los 7 principios noágidos, siempre me pareció fabulosa. ¿Por qué? Porque es la justificación de por qué no salimos a buscar más adeptos al judaísmo. ¿Y por qué tienen que venir otros a tocar la puerta y no salimos nosotros a buscar a la puerta de eso? Es porque la iglesia cristiana, en términos generales, cree que no hay salvación fuera de la iglesia, que la única verdad es si te bautizás, si aceptás a Jesús. Los judíos no creemos que tenés que cumplir los 613 mandamientos para ser una buena persona, para que Dios te quiera. ¿Sí? Con cumplir solamente estos 7 principios universales, ¿sí? Que son como principios básicos para el mantenimiento de la humanidad. ¿Ok? Enough. Más speak. Entonces no salimos a buscar. Pero no es porque no creer que los cristianos muchas veces nos acusaban de creer que nosotros no creíamos en nuestra propia verdad. Porque si vos supuestamente estás convencido de una verdad, ¿qué vas a salir a hacer? ¿A tocar la puerta a otros para convencer de tu verdad? Los judíos decían, no. Vos si nacés del judaísmo o elegís por motus propio ser judío, vení, toca la puerta y vemos cómo abrir. Porque aceptamos. ¿Ok? El mundo Sí, eso me parece súper interesante. y me parece un principio de tolerancia. Claro. ¿Sí? Que hoy en día no se ve en la ortodoxia. No, y no se ven muchas religiones, no se ven partidos políticos, no se ven... No, pero la ortodoxia respecto de los no judíos y de los propios judíos que no practican Bueno, el eso es un judaísmo. problema para otro podcast. No, como ya sé, decís pero vos. te quiero decir, pero me parece súper interesante, porque está bien ese planteo, porque si vos decís que la Torá es la palabra revelada, la verdad absoluta del Dios que creó el universo, y decís, no, pero esto es para nosotros, para este equipo de fútbol, lo que estamos acá, el resto no... Es asombroso. Es una idea poderosa, ¿no es cierto? Es una idea poderosa que te permite la tolerancia. Es decir, esto es bueno para mí. Es como si vos elegiste el veganismo, o elegiste hacer este deporte o este ayuno intermitente. Uno que dice, mira, esto me gusta. Cuento un poco. No decís no contás porque te parece bien, es bueno, lo disfrutás. Pero tampoco es que vas a salir a hacer proselitismo para lo tuyo. Porque entendés que no es para todos. Pero me parece buenísimo cómo lo dijiste, pero me lo pongo a pensar en gente que conozco que es ortodoxa, y digo lo intolerante que son, mismo con los propios judíos, ¿no? Y lo que vos dijiste es que somos todo lo contrario, que entonces el propio judío tendría que empezar siendo tolerante por el judío que decide no respetar Shabbat o no comer kasher o no sé, lo que sea. O casarse con una persona no judía. Exacto, no sé. y no está haciendo, ¿no? Sí, bueno, también se entiende por qué en cierta parte... A ver, ¿por qué? La ortodoxia judía, cierta parte de la ortodoxia judía también hace un proselitismo no externo, sino interno, para decir que el de afuera no hace falta que venga, pero el que ya está dentro debería hacer esto. ¿Entiendes? Sí, bueno, pero... Es su lógica. Eso... Igual no estamos yendo de tema. No, pero ahora te traigo el tema, porque Sí. yo tenía esta discusión cuando era más joven, más chico,
con gente que tenía la madre no judía, ¿no? Ujú. Y habían ido, por ejemplo, a una escuela, bueno, que está acá en Argentina, en Uruguay creo que son universidades, Ort, por ejemplo, ¿no? O habían ido a Betel y decía, no, mire, la mamá no era judía. Y decía, no, pero yo me crié en primaria judía, secundaria judía y me siento judía. Y yo le decía, mirá, es un tema lamentablemente de papeles, porque decía, no, yo soy judía, porque eso también me parece que, no sé si es tema de otro podcast, pero está en el tema, no te saco, es, ¿por qué alguien necesita que un rabino te dé un certificado de que sos judío? ¿Entendés lo que te ¿Y digo? por qué no simplemente sentirse? No, pero ¿para qué lo necesitas? A mí me pasó con gente que es tema de otro podcast, de Mamsegrim, ¿no? De Bastardos. bastardos. ¿Por qué? Porque pasa acá en la comunidad, en todo el mundo, que se casan y no se divorcian, ¿no? Ujú. Los padres. Entonces, después tienen hijos y los hijos son bastardos, que es tema de otro podcast porque es súper interesante, para mí es muy disparatado. Entonces, bueno, me perdí, pero digo, todo lo que... entonces yo lo que le decía a la gente, le digo, mira, yo conozco una persona que nació en Estados Unidos, ¿no? Y al mes vino a vivir a Argentina. No hizo ni la primaria ni la secundaria, no sabe el himno, no habla inglés. Vos decís, che, pero vos sos americano. Sí, bueno, pero al mes vivía acá. Y un argentino que fue al revés, nació en Argentina y al mes se fue a Estados Unidos, fue a la escuela primaria, secundaria. Entonces, a veces, y para la gente que nos está escuchando, les parece injusta la religión judía por la conversión, porque a mí a veces también me da empatía y digo, che, pobre gente, la verdad, déjenlo entrar, ¿viste? Si, Sí, tiene padre y no madre, decís en no, ese no, sentido. o si no Sí, sí, es, sí. sean un poco más friendly, más amistosos, pero yo les digo, mirá, yo sé que es injusto, pero vos si querés ser americano, tampoco podés ser Bueno, estadounidense. por eso yo eso quiero hablarlo más cuando estemos cerrando el Bueno, próximo no, pero episodio. era un Sí, pero lo que paréntesis. quería decir era, y para cerrar ¿no es cierto? Era que para el siglo I de la era común ya existe un proceso para conversión al judaísmo que vamos a hablar ahora en el próximo episodio. Hay voces a favor y en contra, que vamos a hablar un poquito más. Hillel más a favor, Shammai más en contra. Y está esa famosa historia que la estudiamos una vez, ¿te acordás de los 3 Geirim, de los 3 prosélitos que quieren convertirse al judaísmo? Que está ahí en Shabbat 31a, que viene y le toca la puerta a Shammai y dice, enseñame toda la Torá mientras tengo una sola pierna. Shammai va con el cascote y lo saca. E Hillel le dice, lo que es odioso para ti no se lo hagas, el resto ve y estúdialo y lo convierte. Y así con 3 ejemplos más. Bueno, ahí tenemos una perspectiva. Shammai mucho más cerrado. ¿Qué me vas a decir a mí? Hillel, ¿querés venir? Vení, te abrimos. Vení. Y después, por supuesto que es importante decirlo como reacción del judaísmo rabínico, que esta apertura de cierta parte del judaísmo rabínico hacia la idea de los conversos y demás, sufre una pérdida muy importante luego de la destrucción del primer templo, porque ya no queda tan un pueblo de un Dios que dejó destruir su casa, y después que los judíos perdieron contra los romanos, es como un Dios que no apoya mucho a su pueblo, y también por el crecimiento del cristianismo, que también se explica con eso. Jesús y su grupo de entrada, Jesús solamente predicó frente a judíos o en comunidades judías y lo escuchaban a unos gentiles, pero sus continuadores, siendo ellos judíos en primer lugar, luego ya no, para la segunda y tercera generación, ¿sí? Ya para fines del siglo I de la era común ya el discurso cambia y decir vamos a universalizar lo judío, en ese sentido, vamos a tirar abajo la mayoría de los mandamientos ritualistas o particularistas judíos, vamos a quedarnos con la ética bíblica, la ética de los profetas, el discurso y no tanto con los mandamientos particulares, y entonces van a universalizar ese mensaje judío, por lo cual también ahora un griego, un romano, un árabe de la zona que quería convertirse, ya no se va a convertir al judaísmo, ¿qué se va a convertir? Al cristianismo, que era mucho más accesible, mucho más abierto. Y esto también, esta apertura y haber perdido muchos fieles propios judíos y otros que se acercaban de la parte del establishment rabínico, también hizo de que la comunidad judía se cierre más en sí misma. Y eso también va a explicar, y es muy importante entender, porque hasta el día de hoy, en ciertas comunidades judías hay mucho resquemor por la idea de la conversión y demás, porque hay que entender que durante toda la Edad Media, los judíos fuimos perseguidos, no hubo muchos casos de grandes conversiones al judaísmo, está la historia de los cázaros y algunos individuos en particular, ¿no es cierto? Pero en términos generales, pero también lo explica como un pueblo que se siente amenazado, que todo lo exterior lo amenaza, siente como un resquemor por quién es este que se viene a acercar, ¿entiende? Entonces, ya para el siglo II, III de la era común, se cierra casi un periodo de acercamiento del no judío a los judíos y hasta, vamos a decir, el siglo XX,
los casos de conversión al judaísmo que existieron, de muchos no judíos, cristianos en este caso, y musulmanes que se convirtieron al judaísmo, como también casos contrarios de judíos que se convirtieron al islam y al cristianismo, Obvio. hubo mucho más de este lado hacia ese que Por del otro lado hasta supuesto. aquí, algunos forzosos y otros por voluntad, pero hubo casos en la historia, siempre fueron ahora a cuentagotas. Hasta 30, 40, 50 años atrás, donde ahora hay cientos y miles y decenas de miles y cientos de miles de personas que deciden convertirse, que deciden o quieren convertirse al judaísmo. Pero de eso vamos a hablar un poco más en el próximo episodio. Nos vemos en el episodio número 116. Chao.